muy lamentable el fallecimiento de don Jesús Silva Herzog. Él fue ya en los últimos años de su vida profesional, de su vida política, fue candidato al gobierno de la Ciudad de México cuando el auge del PRD pues hacía de este partido algo imparable. Y yo en el año 2000, si mal no recuerdo. Yo recuerdo, sí, cuando Francisco Labastida era candidato del PRI y que pierde el PRI. Y pierde Silva Herzog y también renuncia Roberto Campa, que era el presidente del PRI en el DF. Y yo recuerdo que es la única vez que yo vi detenido por la policía a Silva Herzog, porque hicieron una pinta en Iztapalapa para hacer cosas de la campaña, pintaron una barda y los denunciaron por pintar una barda. Entonces le aplicaron una multa y tuvo que ir ahí a pagar su multa y todo. Pero más allá de ese detalle anecdótico que puede ahora resultar pues cosa simpática, yo recuerdo muy bien a Silva Herzog como secretario de Hacienda y como un potente aspirante en la sucesión presidencial después del presidente Miguel de la Madrid. Y ahí dentro del gabinete, ya ves que eso no ocurre con frecuencia, se dio una disputa entre dos figuras importantes, cosa rara, y hubo un encontronazo entre Carlos Salinas de Gortari y Jesús Silva Herzog, y ya sabemos en favor de quién se resolvieron las cosas. Silva Herzog resultó ahí maltratado, tardó mucho tiempo en recuperarse. Es notable también su paso y su gestión por la Embajada de México en los Estados Unidos, en donde él acuñó para frenar esta presión brutal que tenían los americanos y que siguen teniendo en contra de México por asuntos de narcotráfico, lo que él llamó el cartel del Potomac River, porque él les decía, pero se los decía oficialmente en las reuniones de trabajo con la DEA y con las gentes que tenía que tratar diplomáticamente, decía: ustedes se preocupan tanto por el cartel de Juárez y por el cartel del Golfo y por los de Tijuana y por el cartel del Pacífico, como nosotros nos preocupamos por el cartel del Potomac, que es el que distribuye las drogas dentro de este país. ¿O me van a decir ustedes que aquí no se distribuyen las drogas? Y su posición fue siempre firme, intransitable. Y yo recuerdo que un día me dijo que lo peor que nos podía pasar a los mexicanos en la relación con Estados Unidos era que la frontera se convirtiera en una zona militarizada, dominada exclusivamente por los Estados Unidos, en abandono de los intereses binacionales, sobre todo en materia comercial y migratoria. Era una cosa que él tenía metida en la cabeza, era un temor, era una amenaza que él veía venir desde hacía mucho tiempo, y varias veces así me lo comentó. Y pues tuve la fortuna de trabajar cerca de él en mi paso por el gobierno, y recuerdo como última cosa que te cuento algo en lo que también tuvo razón Jesús Silva Herzog. Estábamos en Barcelona, el presidente de la Madrid estaba negociando algo con Jordi Pujol para ampliar las relaciones con Cataluña y con España en general, y de pronto alguien le pasó una tarjeta al presidente y puso cara seria. A los 10 minutos puso otra cara más seria con la segunda tarjeta y se la enseñó a Pujol. Y lo que pasa es que en ese rato, en esa hora en la que estaba la comida de la Generalitat, el precio del petróleo se había caído en un 30%. Una cosa espantosa, una crisis horrible sumada a la crisis de inflación y de deseconomía, de crecimiento cero por el que pasaba el gobierno de la Madrid, con una inflación del 100 y tantos %. Entonces hubo una conferencia de prensa y le preguntaron a Jesús Silva Herzog: señor, si sigue bajando el precio del petróleo, ¿qué le va a pasar a México? Y entonces él, que a veces se gozaba de escuchar su propia y bella voz, que tenía una voz así como de bajo, ¿no?, dijo: pues si el precio del petróleo sigue bajando, México será cada día más pobre. Y a la luz de esa advertencia y de lo que ha venido ocurriendo y de todo lo que hoy vemos y sabemos, y pregunten en Campeche y en Tabasco lo que está ocurriendo con la caída petrolera,
Pues yo creo que Silva Gerso tenía una gran visión de la vida, de la economía, de la política, y creo que fue un hombre al cual este país le debería reconocer de mucho mejor manera los servicios que prestó.